en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia es donde fuerte soy. Gracia, misericordia y paz a todos vosotros, hermanos. Les saludo en el amor de Jesucristo y les invito para tomar la palabra de Dios. Abrimos en el libro de Hebreos capítulo 11, el versos 1. Todos juntos podemos leer este versículo que nos habla la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Oremos a Dios para recibir su consejo. Padre justo y bueno, a ti nos dirigimos en el nombre de Jesús para recibir tu ayuda, tu luz, tu verdad, tu santidad que viene por tu palabra, Señor amado. Danos este alimento de vida, Señor bendito, y fortalécenos con tu poder. Danos, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, abundancia de tu luz, tu paz, tu verdad, tu santidad, tu justicia, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor amado, en esta hora. Obra maravillosa y poderosamente en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a ver un mensaje titulado La fe en Dios. Primeramente tenemos que entender qué es la fe para poder así tener confianza y fe en Dios. Dice la Escritura en Hebreos 11 que estamos viendo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí nos damos cuenta, mis amados hermanos, que la fe es una confianza, es en realidad un descanso en Dios, en su poder, en su palabra, en su verdad, en sus promesas. Por eso la fe nos ayuda y nos guía para descansar en Dios en una manera segura, sabiendo que Él nos cuida, que Él nos bendice, que Él nos dará muchas cosas, que Él hace las cosas imposibles posibles. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad de una vida preciosa, de una victoria amplia y gloriosa, porque la fe es la llave del poder, es la llave de la bendición, del éxito, de la gloria. La fe es, hermanos, muy importante, es sumamente importante para todos los que estamos en este tiempo de la gracia. Por eso es que para poder tener fe, también tenemos que liberarnos y limpiarnos completamente de aquellas cosas que se oponen a la fe. Por eso veamos ligeramente qué es lo que se opone a la fe, para limpiar nuestra mente y nuestros corazones. En realidad, parte de lo que se opone a la fe es la ignorancia de la Escritura, de la palabra de Dios y del poder de Dios. El Señor le dijo a los fariseos, saduceos, el Señor les dijo en Mateo 22, 29, erráis mucho, les dijo el Señor. Mira, y dice entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Toda persona que ignora el poder de Dios, la potencia de Dios, todo aquel que ignora la palabra de Dios, porque Dios obra de acuerdo a su palabra y de acuerdo a su poder, a lo que ha hecho y hará, porque el poder de Dios es grande, nuestro Dios es grande y todopoderoso. Por eso el que ignora el poder de Dios, que ignora la palabra de Dios, no puede tener fe. Por eso la fe es posible en las personas que conocen el poder y la grandeza de Dios. También vemos que la incredulidad es un demonio y es una actitud de condenación, de pecado grave delante de Dios. La Biblia nos revela que los incrédulos entrarán al lago de fuego, igual que los adúlteros, fornicarios, hechiceros, mentirosos, idólatras. En la misma forma serán echados al lago de fuego por ser incrédulos, porque la incredulidad es un pecado grave, y más que un pecado es un espíritu de demonio que se posesiona de la persona para enceguecerlo y anularlo completamente.
Por eso que tenemos que renunciar a este espíritu de incredulidad. Tenemos que poner la confianza en Dios, porque la incredulidad significa anular a Dios, echar fuera a Dios de su vida, de su alrededor. Por eso es que la incredulidad cierra las puertas para Dios. Y la incredulidad es un pecado de muerte, porque es un demonio que enceguece, que entorpece a aquel que decide no creer, no aceptar la obra de Dios. Por eso es que es un pecado gravísimo, y eso hay que renunciarlo. Entonces la ignorancia, la incredulidad son oposición a la fe. También vemos la cobardía. Ese es otro espíritu de demonio que también anula y hace mucho daño a muchas personas. En 2 Timoteo podemos ver que el Señor dice el apóstol Pablo, a través de su enseñanza, le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ahí vemos que Dios nos da un espíritu de poder. Por eso es, hermanos, que todo aquel que cree en Dios, que se agarra de Dios, que vive con Dios, empieza a sentir un poder en su vida, un fuego, una gracia, una bendición, una victoria. Santo es el Señor. También la Biblia nos revela que la cobardía es otro pecado de muerte, que por ser cobardes muchos irán al infierno, al lago de fuego, a sufrir por la eternidad. Por eso hay que vencer la cobardía, hermanos. Todos estamos en este proceso de luchar y vencer a toda especie de mal. Por eso día a día tenemos que renunciar hasta que podamos ser liberados completamente de todo temor, cobardía, miedo. El temor también es otro espíritu del diablo. Los hijos de Dios no debemos ser temerosos, ni cobardes, ni incrédulos, sino más bien valientes, esforzados, vencedores, porque Dios nos da mucho poder, hermano. La Biblia dice que de Dios es el poder. De Dios es el poder. También otro espíritu que se opone a la fe grandemente es las tradiciones, o sea, las tradiciones religiosas y mundanas. Toda la gente que vive en la tradición ignora y pierde muchas bendiciones. Por la tradición es que se anula la presencia de Dios, el amor de Dios y la obra de Dios. El Señor le dijo a los fariseos: por guardar vuestra tradición anuláis los mandamientos de Dios. Y esto también es otra oposición. Por eso las personas religiosas que viven en conformismo, en tradición, en confusión, en pesimismo, de acuerdo al mundo, al revés, porque el diablo y el mundo los pone al revés a todos los hombres que aman al mundo y al pecado. Pero el que es de Dios siempre está al derecho. Por eso es que nosotros podemos tener fe cuando somos optimistas. Podemos tener muchas bendiciones cuando estamos dispuestos a renovarnos y a seguir superando día a día. Por eso tenemos que ser constantes, valientes, esforzados. Tenemos que aprender a ser perseverantes para ser hombres de fe, hombres útiles, hombres vencedores. Qué importante es, hermanos, amar el conocimiento y la verdad. Hay mucha gente ignorante que desecha el conocimiento y por eso que perece, y por eso es que sufre, porque el conocimiento es la vida, el conocimiento es la que nos trae abundancia de fe. Por eso dice Romanos 10, versos 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aleluya, aleluya, qué lindo es. Por eso mientras más escuchas la palabra, más sabio vas a ser, más poderoso, te vas a llenar de fe, te vas a llenar de la presencia y la gloria de Dios, porque la palabra de Dios es la vida de Dios. Por la palabra Dios nos hace semejantes a Él, nos imparte su naturaleza divina. Por eso es fácil creer cuando hay abundancia de conocimiento, es fácil vencer y prevalecer cuando hay abundancia de vida por la palabra. Porque la palabra es el río, es el manantial, es el torrente del agua de la vida que viene para saciarnos completamente. También vemos, hermanos, que lo que ayuda y contribuye en la fe es la sujeción a los superiores. Es también, hermanos, en parte la confianza, la esperanza que depositamos en Dios con paciencia y obediencia, creyendo y confiando
que Dios hará grandes cosas, porque Dios es el que hace grandes maravillas. Él es experto haciendo grandes señales, prodigios, grandes maravillas. Por eso vemos que la fe es muy importante para todos nosotros. Dios espera que seamos de fe y vamos a ver su gloria cada día. Y es fácil creer, porque no somos nosotros los que obramos, sino Dios, simplemente por su amor tan grande que tiene por nosotros. Por eso también la obra verdadera que Dios espera de todos nosotros es que creamos a su Hijo, a sus palabras, a sus promesas. Por eso la Biblia nos revela, mis amados hermanos, que en cierto momento le preguntaron al Señor los judíos y le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió, San Juan 6, podemos ver versos 28 y 29. Jesús le respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Ahí vemos que la obra de Dios consiste en creer en Cristo, en creer en su obra, en sus palabras, en su poder, en sus promesas. Por eso la Biblia también dice que el que cree en Cristo se salva. El que cree en Dios alcanza la salvación tan grande, porque la luz de Dios es en Cristo Jesús. Y el que no cree, el que rehúsa creer en Dios, se condena, se pierde. Por eso vemos, hermanos, que todos los que creen en Cristo son salvos, son bendecidos, son prosperados, son saciados totalmente. Por eso el que cree en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios, tiene la vida eterna y no verá la muerte. Por eso, mi amado hermano, tenemos que creer. A medida que más oramos, más buscamos a Dios, más fe vamos a tener cada día, más y más fe. Porque la fe es la que nos eleva, nos libera, nos da un poder, una gracia tan preciosa, tan gloriosa. Por esto el Señor le dijo a sus discípulos, hermanos, también en Marcos 16, versos 14 al 18, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí vemos señales, hermano, evidencia de una fe viva, real, preciosa. Aleluya, aleluya. Por eso el que cree, obedece al evangelio, se hace bautizar y cree en el poder de Dios y empieza a vivir una vida llena de señales y prodigios. Por eso también nosotros tenemos ese cuidado de que todos puedan adquirir un don, un talento, una bendición, algo grande, precioso, porque Dios hace grandes cosas. Y que todos podamos empezar a hacer señales, prodigios, todos tengamos poder contra los demonios, contra el diablo, el mundo. Todos podamos hacer grandes maravillas, porque esta es la fe en Dios, esta es la fe viva que salva, que libera, que hace grandes cosas. Por eso, hermanos, hay mucha gente también triste que está en el evangelio y más cree en la medicina, más cree en el doctor o en las hierbas, en cualquier cosa, menos en el Dios y en el poder grande y maravilloso de Dios. Cuando tenemos a un Dios grande y poderoso que hace grandes cosas, grandes maravillas, hermanos. Por eso el Señor hizo una demostración de fe. La Biblia dice, mis amados hermanos, podemos ver en Marcos capítulo 11 de Marcos. Dice la Escritura, hermanos, en este capítulo, que el Señor se dirigió a una higuera en un momento que pasaba y vio que no había hojas o no había frutos, solamente hojas. Entonces el Señor se dirigió a la higuera y le habló y le dijo: higuera, nunca jamás comas fruto, o
coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Los discípulos vieron que el Señor le hablaba a una higuera. Ellos no entendieron nada tal vez en ese momento. Tal vez pensarían cosas raras, que el Señor está loco, está disvariando, está de alguna manera fuera de sí. Pero al día siguiente, dice el capítulo 11 de San Marcos, el verso 20, dice el capítulo 11, verso 20, y pasando a la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¡Qué maravilloso! ¡Qué precioso es! En esta porción de la Escritura se nos revela algunos secretos muy importantes. Primero, podemos ver que la fe es en Dios, en el poder, en su palabra, en sus promesas, no en nosotros. Por eso no es problema de nosotros, es problema de Dios. Si nosotros creemos y confiamos en Dios, Él va a hacer la obra. Eso es lo primero que darnos cuenta, que la obra es de Dios. Luego hay que darnos cuenta también que esa fe, esa confianza nace en el corazón. Y en el corazón se la sostiene para una certeza de obras. Por eso el Señor dijo: el que habla en su boca y no dudando en su corazón, sino más bien manteniendo en el corazón la firme decisión de ver la gloria y el poder de Dios. Si hablas de tu corazón, proclamando que verás la gloria, el poder, la solución, la victoria, entonces ora y cree y vas a ver la gloria de Dios, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa la victoria, el poder que vendrá. Aleluya. Así es, hermanos, por eso siempre hay que estar proclamando la victoria de Jesús, creyendo y amando a Dios con todo nuestro corazón. La Biblia también nos revela que la fe es un espíritu precioso, glorioso, un espíritu, una actitud de Dios que nos concede. Por eso ese espíritu de fe es el que nos lleva a la victoria total, a proclamar, a hablar. Por eso dice 2 Corintios 4, versos 13 y 14, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ahí vemos, hermanos, ciertamente que el que cree en Cristo, el que tiene ese espíritu de vida, de poder, de fe, proclama la victoria. Cree y habla, cree y confiesa, cree y proclama y declara la victoria, la obra de Dios por la fe. Aleluya, aleluya. Por eso podemos proclamar la victoria de Dios. Dios todo lo hace con un propósito. Todo lo hace, hermanos, por amor en los que creen. Por eso, como decía, la fe es la llave. Es la llave de la victoria, del éxito. Es la llave de la solución. Por eso, cuando no hay plata, no hay oro, hay que tener fe. Y esa fe nos va a ayudar a vivir, aunque no tengamos dinero o cosas, pero Dios nos va a dar por la fe la vida, porque la vida es por la fe. Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Romanos 1, versos 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego. Maravilloso es Dios. Dios es el que nos ha creado, Él es el que nos alimenta y nos sustenta con su gracia, con su gloria, con su poder. La Biblia dice: porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque escrito está: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará su alma. Por eso hay personas, hermanos, que abandonan la fe y retroceden y se apartan tras sus malvados pensamientos, sus corazones, y de esa manera pierden la gracia y no agradan a Dios y se condenan. Por seguir la religión, por seguir al mundo, desechan la verdad, la justicia y la santidad, y de esa manera pierden todas las bendiciones también.
Por eso es que el Señor no se agrada en los que retroceden, en los que dejan la fe, la confianza en Dios. El Dios del cielo nunca cambia. Él nos ha llamado para su gloria eterna y tiene un propósito maravilloso y glorioso. Por eso es que todo aquel que es de Dios mantiene esa confianza, esa estabilidad, esa comunión del principio, porque Dios no cambia. El que cambia es el hombre, el que cambia es la mujer, el hombre. Aleluya, aleluya. La Biblia dice que el diablo extravía. Hay muchas personas que en un tiempo eran firmes, estaban en la gracia, en la comunión, en un tiempo, pero se apartaron, retrocedieron, tropezaron, se dejaron confundir y perturbar por el diablo y los demonios, y ya no pudieron seguir adelante. Por eso es también que el Señor nos revela a nosotros que sigamos fieles, que sigamos manteniéndonos en comunión para la gloria de Dios. Por eso dice la Escritura también: no pierdas esta confianza del principio, porque tiene grande galardón. Porque es necesario que sigamos firmes hasta la meta, hasta llegar a la gloria. Por esto también dice la Escritura, mis amados hermanos, que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, los patriarcas, todos los hombres que han hecho historia con Dios han sido hombres de fe. También por la fe podemos entender todas las cosas y gozarnos sabiendo que es correcto. Por eso la Biblia dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe muchos ofrendaron, agradaron a Dios, y por la misma fe Enoc, dice la Biblia, que fue transpuesto para no ver muerte. Dios se lo llevó en cuerpo, espíritu y alma, se lo llevó al cielo. Por esto es necesario tener fe en Dios, porque el que tiene fe en Dios verá la gloria de Dios. El que tiene fe verá el poder, la manifestación de Dios en su vida. Por eso la Biblia también dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto es importante, tener fe en Dios, porque Él nos da galardones, premios. Él tiene mucho para darnos. Por eso nadie jamás nos podrá arrebatar lo que Dios nos quiera dar. Por más que el diablo haga sus artimañas, sus astucias, nunca jamás va a poder vencer a los hijos de Dios, porque la victoria es para el creyente, el que es de la fe. Ese es el que tiene el premio. Aleluya, aleluya. Por eso, amado hermano, si quieres algo de Dios, cree solamente, no temas, cree, confiesa la victoria y ten una firmeza en tu corazón, porque verás la gloria. Todos caerán, 1000 a tu derecha y 10.000 a tu izquierda, pero la victoria es para el creyente. El que cree, hermanos, puede hacer grandes cosas. Por eso, hermanos, se requiere personas de fe. Si queremos la victoria, tenemos que tener fe. Si queremos ver tantas maravillas, tenemos que tener fe, hermanos. Eso es lo más importante de todo, tener fe. Porque la fe es lo más grande, lo más importante que Dios espera de nosotros. Dios no quiere tantas cosas. Lo que quiere es que tengamos un corazón con fe. Un corazón obediente con fe, sometido a Dios, rendido a Dios, porque ahí está la victoria asegurada. En el libro de Hebreos capítulo 12 versos 1 y 2 también dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual por el gozo puesto delante de sí sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí vemos que la fe de Jesús es ejemplar para nosotros. La Biblia nos revela que el Señor Jesucristo, por su grande poder, Él venció. Él estuvo dispuesto a sufrir y acabar con toda cosa adversa
para llegar a la meta. Por eso Jesús es el autor y consumador de la fe. Si no tienes fe, pídele al Señor y Él te va a dar fe. Él es el que da las fuerzas, la fe. Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Por eso la Biblia nos revela que Abraham era un hombre que esperaba y volvía a esperar para llegar al cumplimiento y alcanzar las promesas de Dios. Él no se debilitó en fe cuando estaba en problemas. La Biblia dice que él confesaba y proclamaba la gloria de Dios para que su fe se fortalezca, y de esta manera venció y prevaleció porque se mantuvo fiel. Maravilloso es el Señor. Tenemos que confiar en el Señor siempre, en los momentos de gozo, de victoria y también en los momentos difíciles, porque la fe es el escudo que nos protege, que nos ayuda a destruir, deshacer y apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando el demonio viene para atacarnos, tenemos que clamar a Dios que nos dé fe, fortaleza, valentía, esfuerzo y a luchar, hermano, a destruir, a deshacer, a acabar con toda fuerza del diablo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por eso hay que creer en Dios para ver la gloria de Dios. La Biblia dice, hermanos, que tenemos que resistir al diablo, firmes en la fe, porque el diablo, como león rugiente, siempre anda buscando de hacer daño, devorar y derribar a los creyentes, pero hay que resistirles firmes en la fe, sabiendo y entendiendo que es necesario luchar, pero ahí está la victoria asegurada para todos los que son de Dios. Por eso hay que mantener esa fe viva, esa fe que va a ser probada una y otra vez, más que el oro, dice la Biblia, que Dios prueba la fe mucho más que el oro, el cual el oro perecedero se prueba con fuego. Así también la fe nuestra será probada en fuego, para que así cuando venga Cristo sea hallada nuestra fe y todas nuestras obras en alabanza, gloria y honra para el momento de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que viene con su gloria y su poder para dar victoria a todos sus santos, tantos galardones, premios y coronas por causa de ser hombres de fe, hombres que creen a Dios, que aman a Dios. Por eso también el Señor mismo Jesucristo nos dice en San Juan capítulo 14, el versos 12 al 14, nos dice el Señor Jesucristo: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahí vemos, hermanos, que el que cree en Dios, el que cree en Cristo, puede hacer grandes cosas semejantes a las que hizo Jesucristo. Y el Señor mismo dice: yo estoy para ayudarles, yo les ayudaré, porque yo voy al Padre, desde allá les ayudaré. El Señor es espíritu, es verdad, por eso ahora mismo está con nosotros, ayudándonos a vencer. Por eso hay que creer en Dios y esperar ver y hacer grandes cosas, señales y prodigios, porque nuestro Dios es grande y poderoso, grande y maravilloso. Aleluya, qué lindo es, hermanos, poder creer en Dios, confiar en Dios y esperar cada día ver su gloria y su poder. Por eso en esta hora, mi amado hermano, vamos a orar a Dios, vamos a pedir para que nos dé esa fe, nos aumente esa fe preciosa, y vamos a decidir también escuchar la palabra cada vez más y más, amar la palabra, porque ahí está la clave, ahí está la solución. Porque a medida que conocemos más a Dios, más vamos a creer, más vamos a confiar y más bendiciones vamos a tener. Por eso en esta hora oremos a Dios. Si quiere, pídele al Señor de esta manera y dile: mi Dios y mi Rey, ahora que creo en tu poder, en tu palabra, ahora yo te ruego, Señor amado, que aumente mi fe. Señor mío, auméntame, Señor, amor por tu obra, por tu palabra. Ayúdame a confiar y a esperar en ti, a ser valiente y esforzado. Dile: Señor, ayúdame a ser valiente y esforzado en toda buena obra. En esta hora yo te ruego, mi Señor amado, que me aumente la fe, la confianza, la esperanza viva. Gracias. Dile: Señor, yo recibo por la fe, recibo ahora mismo el poder y la fe para vencer.
Dile, Señor, recibo fe, confianza, esperanza en el nombre de Jesús. Ahora mismo yo me someto en obediencia a la palabra de Dios y espero ver tu gloria y tu poder cada día, cada momento, porque grande y maravilloso eres, mi Señor, para hacerme cada día más que vencedor. Gracias, muchas gracias por todas tus misericordias, en el nombre de Jesús. Pertenezco yo en tu presencia, oh Señor mi Dios. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche, en prolongación Leoncio Prado 2953, Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima.